Bueno, Chelsea acaba de derrotar 2-0 al Fluminense con un doblete de Joao Pedro, que irónicamente es este jugador que llegó al Chelsea apenas hace un par de días. Y la verdad, gente, yo les digo algo. Yo estoy impresionado por la personalidad y la jerarquía que ha mostrado Joao Pedro en tan poco tiempo. Porque, a ver, él llegó a los Blues en medio de las series de eliminación directa de un Mundial de Clubes. Y llegó porque el Chelsea sentía que estaba necesitando un revulsivo de verdad en la posición de 9, de delantero punta. Y él es un jugador de 23 años, todavía es muy joven. Entonces menciono esto porque fácilmente pudo haber ocurrido que él se sintiera presionado, que se sintiera nervioso por las expectativas que existían frente a él y que como consecuencia de ello terminara siendo superado por todo el escenario. Es verdad, él ya era un jugador de Premier League, ¿no? Venía del Brighton, allí hizo 19 goles en 58 partidos, ya había rendido también antes en el Watford, en donde hizo 23 goles en 104 partidos, y además de eso venía de ser canterano del Fluminense, que es un equipo importante del Brasileirao. Entonces tampoco es que Joao Pedro viniera de ahí de la esquina de cualquier equipito medio pelo. No, 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 no. Ya tenía una trayectoria que lo avalaba. Pero reitero, no era una situación fácil para él. No era un contexto sencillo. Todo esto se le podía terminar viniendo en contra. Y no. El chico con carácter llegó, se puso la camiseta. A los 2 días tuvo que salir a la cancha. No estoy exagerando, fueron 2 días literalmente. Y entró en el segundo tiempo de aquel partido contra Palmeiras. Y desde el primer minuto en el cual tocó el terreno de juego, ya comenzó a dar resultados positivos. Ya nos demostró a propios y extraños que con su sola presencia, el ataque del Chelsea tenía mucho más peso. Por eso les digo, personalidad y jerarquía. Ha sido muy bueno lo de este joven brasilero. Y bueno, también a partir de eso queda uno pensando en un par de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la diferencia que existe entre el concepto de refuerzo y el de incorporación. Vieron que más de una vez, en el equipo del cual uno es hincha acá en Sudamérica, llega un mercado de pases y los directivos te traen 7 jugadores. Y salen a la conferencia de prensa y orgullosos, con viento en el pecho, nos dicen a todos, miren, trajimos 7 refuerzos. La realidad es que no. Trajeron 7 incorporaciones. Cuando suene el pitazo inicial y podamos ver cómo juegan cada una de ellas, bueno, ahí ya vamos a interpretar cuáles son refuerzos de verdad. Y no todos terminan siendo refuerzos de verdad, porque no todos te generan un impacto positivo de manera inmediata. Eso casi no ocurre. Los que terminan haciendo eso son una minoría muy marcada. Bueno, menciono todo esto solamente para decir que Joao Pedro es un refuerzo en todo el sentido de la palabra. Incorporaciones hay muchas, refuerzos pocos en este deporte. Otro aspecto rápido y ya comienzo a hablar del partido. También pensaba yo en la famosa teoría del proceso de adaptación, ¿no? Porque también pasa mucho eso en el fútbol. Más de una vez traen jugadores al equipo de uno y le exigen a la hinchada y al periodismo deportivo tener mucha paciencia con dichos futbolistas. Porque necesitan tiempo para adaptarse. Entonces, si en un periodo muy prolongado juegan mal, lo que presuntamente uno debería hacer,
lo que supuestamente mejor uno debería hacer sería ser muy comprensivo con ellos y no juzgarlos y no ponerles altas exigencias. Claro, suena coherente, pero luego uno ve jugadores como Joao Pedro que, reitero, se ponen la camiseta y al minuto ya están haciendo goles y entonces se pregunta uno en el fondo, ¿qué tan cierta es dicha teoría del proceso de adaptación? Porque a veces pareciera que también tiene mucho de humo ahí metido, ¿no? Al final del día, gente, el que es bueno, sale a la cancha y lo demuestra. Sin tanta parafernalia, sin tanta milonga por ahí, no. Se remite a los hechos y pare de contar. Joao Pedro es la prueba fehaciente de ello. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a argumentar todo lo que estamos mencionando, pero ya con base en lo que ocurrió hoy. ¿Qué ocurrió hoy, gente? Y mira, yo creo que hay un par de cosas. El Chelsea fue superior para mí a Fluminense. Para mí jugó mejor. Y la victoria estuvo justificada, no fue una victoria circunstancial ni que se diera por casualidad. Y estuvo justificada esta victoria del Chelsea a partir de un par de factores que se unieron y terminaron llevando al equipo de Maresca a obtener este triunfo. El primero de ellos, muy relacionado con lo que mencioné ahora, y es la presencia de Joao Pedro, que nos dejó ver en este partido que tiene la definición que no tiene Nico Jackson. Y al mismo tiempo tiene la capacidad para, en más de una oportunidad, retroceder, meter desmarques de apoyo y ser un participante activo de los circuitos de elaboración interna que tiene esta idea de Enzo Maresca. O sea, que se puede asociar en corto con Cole Palmer, con Enzo Fernández, con Moisés Caicedo, que son normalmente los tres que juegan por dentro. Y por qué no, hay más de una oportunidad también con los que juegan por fuera. Con Nkunku, con Neto, o con Malogusto o Cucurella, que más de una vez se lanzan el ataque por los carriles externos de la cancha. Joao Pedro te brinda esa doble capacidad. Define y mete goles, cosa que Jackson no hace. Y al mismo tiempo participa de la elaboración del equipo, tanto por dentro como por fuera, cosa que Delap no hace. Entonces ven como un solo jugador te brinda lo que otros dos no te dan. Con la llegada de él, el Chelsea mejoró en exceso. Hoy metió ese doblete, fueron 2 golazos, todos los pudimos ver, y solamente tuvo 3 remates en los 90 minutos de juego. O sea que también presentó una efectividad monumental. 3 remates, 2 los embocó. Háblame vos de lo que es ser un 9 de categoría, ¿no? Tremendo. Segundo factor, Enzo Fernández en el rol de mediocentro adelantado. Casi que como un enganche, casi que como un 10. Que también es algo que para el Chelsea acabó siendo muy influyente. Lo vimos, por ejemplo, en el segundo gol. El primer gol se da a partir de una presión colectiva del Chelsea, en donde logran robarle la pelota con esa presión al carrilero por derecho que era Guga en el equipo brasilero. Pero en el segundo gol vemos que ya hay más un proceso de una elaboración vertical en una transición ofensiva. Y ahí termina siendo clave Enzo, que clarifica con un pase a 3 dedos y lo manda mano a mano a Joao Pedro a que resuelva. Claro, después Joao tiene todo el mérito de la jugada, pero repito, esa presencia de Enzo para conectar al equipo, ya sea en ataque posicional o en transiciones ofensivas, es clave en esta idea de juego de Enzo Maresca. Enzo Fernández en este partido, por acá también lo tengo, bánquenme un segundo, aguántenme un segundo, fue el jugador del Chelsea que creó más chances de gol en los 90 minutos. Creó 4 a partir de intervenciones en las cuales él dio pases progresivos
y abasteció ofensivamente a sus compañeros. Y al mismo tiempo fue el jugador del Chelsea que más pases largos exitosos registró en estos 90 minutos. Tuvo un total de 5. O sea que lo de Enzo, magnífico. Magnífico por donde se lo mire. Bueno, hay un tercer factor que se une a todo esto. Y es el tema del niño Moi. Moisés Caicedo adueñándose del rol de 5 en el eje, del rol de 5 posicional, a partir de su capacidad de presión. Eso es algo que él lo hace mejor que nadie en el mundo y que también es fundamental para que esta idea de juego de Enzo Maresca sea exitosa. Porque Maresca está tranquilo en el banco, sabiendo que cuando sus jugadores más adelantados del bloque pierden la pelota, que es algo que puede pasar en más de una oportunidad, y el rival trata de tomar al Chelsea mal parado, ahí siempre él va a tener esa pieza de Moisés Caicedo que lo va a respaldar, que lo va a relevar, que va a ser ese jugador que va a comenzar a barrer la cancha, presionando para volver a quitar el balón y evitar que el rival pueda lastimar. Moisés tiene todo tipo de intervenciones de ese estilo en cada partido. Hoy no fue la excepción. Ahora vamos a repasar más de una de ellas, porque las tengo acá anotadas. Entonces, claro, Moi es ese factor extra que estoy mencionando. Es más, yo acá les hago un comentario más. Yo les confieso que a mí los centrales del Chelsea, en esta temporada que acaba de terminar y bueno, que está continuando entre comillas con el Mundial de Clubes, nunca me han dado tanta confianza. Ni Chalobah, ni Tosin Adarabioyo, ni Variachil cuando juega, ni Levi Colwill cuando juega. No te digo que sean malos, pero no me brindan garantías en un 100%. Y creo yo que en medio de todo, esos centrales terminan dando cierta sensación de que funcionan porque lo tienen a Moisés como rueda de auxilio. Sin Moisés, créanme, que quedarían 1000 veces más expuestos. Porque reitero, es ese jugador que está delante de los dos centrales siempre barriendo, barriendo, barriendo. Y cuando el equipo rival ataca, los centrales saben que tienen un escudo de protección adelante. No están solos. No los van a encarar mano a mano tan fácil porque ahí está Moisés y a Moisés hay que pasarlo. Y eso la mayoría de jugadores ofensivos nunca lo logran. Entonces, claro, ser central teniendo a un Moisés Caicedo al frente y es un poco más sencillo. Moisés te facilita la tarea. Reconozco de cualquier manera, para no ser injusto, que por lo menos Chalobah ha mejorado considerablemente, ¿no? El partido contra Palmeiras lo jugó muy bien, tuvo una jugada casi de pase-gol para Cole Palmer en el primer gol del Chelsea y hoy les tiro un dato también de estadísticas, tuvo 54 pases dados en 90 minutos. ¿Saben cuántos dio bien de esos 54? Los 54. Precisión de un 100% para Trevoh Chalobah en el partido de hoy. Él en particular me parece que es el central que más ha levantado su nivel. Y lo digo para no ser injusto. Moi, para finalizar con el tema de nuestro querido Moisés Caicedo. Miren, Moisés Caicedo en esta victoria 2-0 del Chelsea hoy contra el Fluminense en el Mundial de Clubes, se los voy a marcar acá, tuvo números que nos muestran que él cumplió con un muy buen partido. De entrada, una estadística que me parece para remarcar. Moisés fue el jugador del Chelsea que en estos 90 minutos de juego más recuperaciones de pelota tuvo. Fueron un total de 6 balones en los cuales él presionó y los 6 los terminó quitando. Lo digo de nuevo, ningún jugador del Chelsea llegó a esa cifra. Moisés fue el que lideró a su equipo en quites de balón. De hecho, estaba viendo por ahí que hablando de esa fortaleza de Moisés en el 1 contra 1, ya en este Mundial de Clubes, él ha sido el jugador del Chelsea que más duelos, que más emparejamientos ha ganado en todo el torneo. Tiene un total de 28. Y tengamos en cuenta que Moisés se perdió el último partido contra el Palmeiras. Entonces imaginen lo loco que es eso, ¿no? Lidera a su equipo en duelos ganados y se perdió un partido del Mundial. ¿Qué tal que lo hubiera jugado, no? Dios mío,
esa cifra estaría todavía mucho más arriba. Ese es Moisés Caicedo, una máquina de recuperar pelotas. Bueno, para extendernos en estos buenos números de Moi, tengo por acá otras cosas que quería mencionar. Por ejemplo, hoy en cuanto a duelos terrestres ganó 7 de 11, más de la mitad, número importante. También tuvo una intercepción, tuvo 4 entradas exitosas y no fue regateado en ninguna oportunidad. O sea, nunca hubo un jugador del Fluminense que lo encarara en el 1 contra 1 y lo pudiera driblar a lo largo de todo este encuentro futbolístico. Es una muralla, Moisés. Es una muralla. En el 1 contra 1 no lo puedes pasar definitivamente. Eso en cuanto a la labor defensiva. Ahora hablemos un poquito de Moi, pero en cuanto a el tema de ataque, ¿no? Y acá también me parece que se acaba encontrando uno con algunos números que son llamativos. Por ejemplo, otra estadística que me impresiona, él tuvo un total de 78 toques de pelota en este encuentro, y en esos 78 toques tuvo un porcentaje de 97% de pases precisos, que también me parece una cosa fenomenal. Ya hablamos de lo bueno que es él en defensa, pero miren que en ataque, por lo menos en cuanto a esa distribución, a cómo entrega las pelotas que quita, también es un mediocentro que te asegura una buena entrega. 97%. Dio 60 pases, de los cuales 58 llegaron a buen puerto. Solamente se equivocó en 2, gente. Mencionamos ahorita lo de Chalobah, que había tenido una precisión de pases del 100%. Moi tuvo una del 97%. Estuvo apenas ahí, en comparación a su compañero, que es Chalobah. Y yo les digo algo, para Chalobah, al jugar en una primera línea, de pronto dar pases de seguridad, pases bien entregados, no es tan complicado como para Moisés. Más aún porque Fluminense hoy no hizo tanta presión alta. Fluminense contuvo más de lo que presionó. Por ende, Chalobah podía descargar sin tanto asedio del equipo brasilero. Pero Moi juega en una posición mucho más adelantada, como 5 en el eje. Ahí hay mayor tránsito de jugadores rivales. Tenés más jugadores rivales encima que te van a llegar a molestar, a incomodar. Bueno, en este partido, por poner un simple ejemplo de lo que estamos hablando de Moisés Caicedo, era muy evidente que Nonato fue el jugador que Renato Portaluppi mandó a que lo encimara todo el tiempo a Moisés. Nonato siempre estaba encima del 5 ecuatoriano. Y aún así Moisés va y te saca un registro de 97% de pases bien dados. Nada, una cosa pero de otro planeta. Tuvo, en cuanto a pases largos, 3 acertados de 5 que intentó, más de la mitad, también es un buen número. Y en cuanto a regates, bueno, intentó 4 y completó 2. La mitad. No es un mal número tampoco. Acá reforzando un poco también esta teoría de que a Moisés se lo suele destacar mucho por su labor en defensa, pero que también en ataque, como lo hemos comunicado en múltiples videos previos, es un jugador que tiene influencia. También en ataque es un jugador que suele hacer las cosas bien. Listo, ese fue el partido de nuestro Moisés Caicedo y te lo presento como este tercer factor que influyó para que el Chelsea hoy pudiera ganar el partido. Te presento un cuarto que para mí también terminó siendo fundamental, pero que viene más del lado de Enzo Maresca, del banco de los Blues, de la planificación y de cómo Maresca pudo superar tácticamente a su contendiente hoy, que era Renato Gaucho. Ojo con lo que les voy a decir. En gran parte, el éxito del juego del Chelsea hoy se dio porque Maresca trató de facilitar la progresión de su equipo a partir de la creación de 2 superioridades numéricas a diferentes alturas del campo. De esa manera, al hacer valer siempre que él tenía un hombre extra en cada una de esas 2 zonas, pues el Chelsea podía siempre conectarse y seguir avanzando hasta llegar a campo rival y lastimar el arco defendido por Fabio. Voy a profundizar para que se entienda mejor. La primera de esas 2 superioridades numéricas en salida de juego. ¿Por qué? Porque ahí el Chelsea
que partía con un 4-3-3 como estructura táctica fundamental, mutaba. Y por derecha, Malo Gusto se lanzaba por completo al ataque. Es decir, que en el fondo quedaban 3 jugadores que se cerraban un poquito, empezaban a jugar cerca y eran los primeros de todo el bloque de los Blues. Estoy hablando de Chalobah un poquito tirado a la derecha, estoy hablando de Tosin Adarabioyo como líbero en el medio y de Marc Cucurella como stopper por izquierda. Chalobah, Adarabioyo y Cucurella, los 3 a la misma altura, reitero, Malo Gusto ya se había ido y lanzado al ataque por la derecha. Ellos 3 se posicionaban allí precisamente teniendo en cuenta que Fluminense jugaba con una especie de 5-2-1-2, que no es el sistema táctico más común que hay, pero es el que utiliza Renato Portaluppi. Y en su primera línea están 2 jugadores, que son Germán Ezequiel Cano y John Arias. Entonces, para que se comprenda mejor, estos 3 del fondo, Chalobah, Adarabioyo y Cucurella, iban 3 contra 2 frente a Germán Cano y John Arias. Siempre 3 contra 2. Ahí el Chelsea naturalmente tenía un tercer hombre libre siempre. Y por ende, pues, más allá de que Cano y Arias intentaran ver qué podían hacer para quitarle la pelota al Chelsea en salida, el Chelsea normalmente terminaba saliendo de manera exitosa. Hacía valer el 3 contra 2, superioridad numérica, matemática básica y avanzaba. Esa es la primera superioridad que plantó en cancha el señor Enzo Maresca. Ahora, cuando el Chelsea salía ejerciendo este 3 contra 2, usufructuando, aprovechando este 3 contra 2, continuaba yendo hacia el frente y ahí se encontraba ya en el medio campo con una segunda superioridad numérica. Y era que en el medio campo, ojo con lo que les voy a decir, Fluminense por dentro por lo menos, tenía a Nonato, tenía a Facu Bernal, el uruguayo, y tenía a Hércules. Hércules y Facu Bernal armando un doble 5 a la misma altura. Nonato un poquito más adelantado, pero al final cabo eran 3. El Chelsea ahí le aplicaba la misma dosis al Fluminense. Porque el Chelsea ahí te lo ponía a Moisés, que normalmente Nonato trataba de fijarlo a Moisés. Te lo ponía a Enzo Fernández, a Cole Palmer. Ahí ya hay un 3 contra 3 porque entre Hércules y Facu Bernal iban contra Enzo Fernández y Cole Palmer. Pero el jugador clave acá era el señor Nkunku. Porque Nkunku partía como extremo por derecha, pero normalmente en este ataque posicional del Chelsea interiorizaba y retrocedía. Por derecha quedaba abierto Malo Gusto, yéndose hasta el fondo como si fuera un extremo, pero Nkunku venía a jugar un poco más al medio. Y Nkunku se convertía en el cuarto hombre en esta ocasión, que era el que generaba dicha superioridad numérica que planteaba Enzo Maresca en el medio campo por esos 3 carriles internos del campo de juego. Ya les dije, y acá lo cierro para que se entienda mejor. Bueno, Hércules, Facu Bernal, Nonato, 3 de Fluminense, contra Moisés Caicedo, Cole Palmer, Enzo Fernández y Nkunku, que era el que se sumaba y era el cuarto hombre. Todo así como en salida de juego expliqué que era un 3 contra 2 y que siempre con ese tercer hombre libre el Chelsea salía sin problema, acá en el medio campo el Chelsea también siempre avanzaba sin problema porque era un 4 contra 3 y ese cuarto hombre libre recibía, que era Nkunku normalmente, y era el encargado de continuar con la pelota y ya llegar casi que a encarar cara a cara, mano a mano, a los 3 centrales del Flu en este partido, que eran Ignacio, Thiago Silva y Thiago Santos también. Y ahí ya estábamos en las adyacencias del área del Fluminense y estaba por ahí Joao Pedro pidiendo la pelota y estaba por ahí Pedro Neto que llegaba por un lado y Malo Gusto que llegaba por el otro, y esos eran normalmente los jugadores encargados de finalizar las acciones de los Blues. Pero para llegar hasta allá, para llevar el balón a Joao Pedro y que Joao Pedro hiciera 2 golazos, miren todo el proceso que había previamente. 3 contra 2 en salida, superioridad numérica, y después en el medio campo 4 contra 3, también superioridad numérica. Y todo eso es completamente pensado por Enzo Maresca. Vio cómo formaba Renato Portaluppi con el Fluminense y se encargó de establecer estas 2 superioridades, una más atrás, otra en el medio, para siempre poder llegar al área del Flu sin tanto lío y poder hacer estragos con ese pedazo de 9 que tiene hoy por hoy, que es el joven Joao Pedro. Esa fue la clave del partido, gente, también tácticamente, y te lo sumo como un cuarto elemento para entender por qué el Chelsea ganó hoy. Ahora, si querés podemos profundizar en ciertos matices ya del minuto a minuto. Pues a ver, es que desde que comenzó el partido, minuto 1, ya se veía esta intención del Chelsea de tener la pelota,
ejercer las dos superioridades numéricas y llegar a lastimar asociándose al área del flu, ¿no? Entonces por ahí, bueno, muy rápido Palmer manda un centro que lo controla Fabio. Acto seguido hay un tiro libre de Palmer que cabecea Chalobah. La pelota baja y Cucurella vuelve a cabecear, doble cabezazo y controla a Fabio. Dos muy rápidas ya del Chelsea, todavía nada del Fluminense. Al minuto 11 hay una jugada donde el Flu trata de reaccionar. Acá voy a hablar de alguna de las intervenciones. Acá ya va todo el paquete junto de nuestro Moisés Caicedo. La tomó Cano en el círculo central y Moisés vino y lo presionó, hermano, y se la quitó metiéndole el cuerpo, lo tiró al piso, le quitó la pelota y ahí muere el intento de transición ofensiva del Fluminense. Clave lo de Moisés. Moisés abrió para Malo Gusto posteriormente, después de recuperar que estaba por la derecha. Malo Gusto manda un centro al área por debajo, le queda a Enzo Fernández que remata de derecha, se atraviesa a Thiago Silva para interceptar esa pelota y luego otro jugador del Flu, que creo que fue Thiago Santos, terminó rechazando. Era una pelota que iba al arco, pero Thiago Silva puso el cuerpo y pues ahí evitó que de pronto eso acabara en gol. Pero todo nació de Moisés presionándolo en el círculo a la mitad de la cancha a Cano y quitándole la pelota. Ahí nació toda la acción de juego. Pero ya vamos 3 del Chelsea. Todo el dominio del Chelsea con esta modalidad que estoy describiendo. Voy con una cuarta, un tiro libre de Enzo y un cabezazo de Tosin a Rabiot, que se va muy cerca por un lado. Tosin estaba en offside, creo que no hubiera valido si terminaba en gol, pero fue una cuarta clara igual. Y que también fue una cuarta que nació con ese tiro libre, y ese tiro libre se dio tras una falta de Facu Bernal a Nkunku, pero nuevamente, para que Nkunku tuviera la pelota y Facu Bernal le cometiera la falta, Moisés había ganado una pelota previa presionando otra vez en zona 2. Es que lo de Moisés Caicedo, gente, es cosa seria. Bueno, minuto 18, la quinta del Chelsea gol. El primer golazo de Joao Pedro, que fue una jugada en la cual Guga la tenía por derecha, el Chelsea presionó de manera colectiva. Claro, el Chelsea en salida de juego y todo lo que expliqué en ataque posicional lo hacía muy bien. Las dos superioridades numéricas, la finalización arriba con Joao Pedro y los compañeros que se integraban. Pero también cuando no tenía la pelota, ustedes saben que es un equipo intenso que suele presionar de manera colectiva, con los 10 de campo hace un pressing, normalmente un pressing abocado al campo rival, por ende es un pressing alto, y también de esa manera roba. Y así llegó el primer gol. Guga tomándola por derecha, da un pase fuerte a Cano le rebota esa pelota, Guga la verdad le tiró un ladrillo a Germán Ezequiel, y la recupera Joao Pedro, él mismo la recupera, ¿no? Después la finaliza, pero él es el que la recupera. Abre para Pedro Neto que está en un muy buen nivel, rompe por la izquierda, comienza a encarar, desborda por ese lado, manda el centro, Thiago Silva hace un rechazo corto y ahí le vuelve a quedar a Joao Pedro que la toma, la controla y saca un derechazo allá al ángulo. Nada que hacer para Fabio, pedazo de gol, gente. 1-0 el partido, 5 del Chelsea, 0 de Fluminense hasta ahora en llegadas. Y ya el Chelsea gana 1-0. Después, bueno, hay otra de Neto que rompe por derecha, manda un centro pasado, Malo Gusto cabecea y ataja a Fabio abajo. Imagínense ustedes el Chelsea continuando con esto. Se notaba que Martinelli y Samuel Xavier, por ejemplo, le estaban pesando, ¿no? Esas ausencias al Fluminense. Guga, por ejemplo, fue el que erró en el primer gol del Chelsea y normalmente Guga no es titular, ahí el que juega es Samuel Xavier y es un muy buen jugador. Las ausencias a veces te pesan y te pueden dejar por fuera de un torneo. Bueno, la primera del Flu. Ya llevamos 6 del Chelsea, una del Flu. Minuto 26, de la nada Hércules recibe entre líneas. Por primera vez el Chelsea haciendo algo, perdón, el Flu haciendo algo en campo del Chelsea. Filtra para Cano, Germán Ezequiel le devuelve la pared a Hércules. Y de la nada se le fue a Chalobah y quedó mano a mano contra Robert Sánchez, que se demoró en salir. Y Hércules se la punteó por un lado, la pelota iba para adentro. Y el que salvó fue Cucurella en la raya. Salvador, si no empataba, la primera hubiera podido empatar el Fluminense, así es el fútbol a veces, ¿no? Una cosa tremenda. Pero bueno, no ocurrió. Y después el partido continúa, al 35, la polémica. Tiro libre de René, cobra directo, pega en la mano de Chalobah, el árbitro pita penal, el VAR lo llama, el árbitro revisa en la pantalla y retrotrae, explicando que no había ningún tipo de movimiento antinatural. Es una jugada que está generando mucha polémica en redes sociales. Yo les digo que para mí, y esto yo sé que de pronto va a ser juzgado por algunos, pero tengo que ser honesto intelectualmente con lo que pienso, para mí estuvo bien que no fuera penal. Porque la pelota le pega en la mano, sí, pero esa teoría de que cualquier mano tiene que ser sancionable es una completa falacia. La misma regla hoy por hoy, el reglamento hoy por hoy establece que en ese tipo de acciones se tienen en cuenta dos criterios. El primero es qué tan pronunciada es la amplitud del brazo. Y la verdad, me parece a mí que hay una foto en Twitter que está circulando donde se ve desde atrás que a Chalobah le pega la pelota acá y parecía que tiene el brazo muy abierto, pero al ver la jugada ya en el video, no en esa foto, no en ese pantallazo, en el video,
al ver la secuencia de cómo se dio todo, te das cuenta que Chalobah realmente tiene toda esta parte pegada acá y del codo para abajo sí lo tiene un poquitico separado, pero no deja de ser que todo el brazo está muy pegado al cuerpo igual. No estaba con el brazo así, no estaba con el brazo así abierto o por allá arriba, no, no, lo tenía abajo y repito, toda esta parte del codo para arriba pegada y la parte del codo para abajo un poquito abierta, semiabierta, pero no escandalosamente, entonces no era una amplitud muy pronunciada. A ver, lo ideal sí sería pues que todo el brazo esté muy pegado, así como si fueras, no sé, un robot, pues, un soldadito, pero la verdad es que pues es difícil, ¿no? También es complicado que eso pase, pero en medio de todo me parece a mí que la amplitud no era exagerada, por ende, en ese primer criterio no aplicaba. No había una amplitud muy pronunciada del cuerpo, del brazo particularmente. Y el segundo criterio es lo que él mencionó, si es un movimiento que se considera antinatural o no. Y a mí me parece que no. Tenía el brazo abajo y lo tenía al lado del cuerpo. No estaba por allá así, por ejemplo, con el brazo subido. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, el penal que le pitaron al Benfica a favor, que hizo el gol Di María contra el Chelsea, con el cual el Benfica empató todo y mandó el partido a la larga después de ese parate por la presunta tormenta eléctrica? Ahí me pareció que fue un penal también medio raro porque Malo Gusto estaba de espalda, no se percató de nada, pero fíjense la diferencia. Malo Gusto en aquella jugada tenía el brazo por acá levantado, así, saltó como así con los brazos abiertos, entonces había una amplitud exagerada y era un movimiento medio antinatural, porque ¿qué haces vos con un brazo por acá así como si fueras pues una estatua del Renacimiento? No. Se la cito para que vean lo distinto que fue una jugada de la otra. En la del Benfica pitaron penal, consideraron que ambos criterios estaban cumplidos, amplitud pronunciada, movimiento antinatural, pero en esta no, porque la amplitud no era tan pronunciada y el movimiento tampoco era antinatural, tenía el brazo abajo, tampoco se lo puede cortar. Entonces, bueno, de esa manera me parece a mí que interpretaron bien el concepto. No, que es que yo he visto penales en otros lados donde son así iguales y los pitan, sí, puede ser, pero no significa que estén bien pitados. Para mí, en estas jugadas que son literal como esas, y hermano, tienes que darle la derecha al defensor porque también es muy complicado defender hoy por hoy pretendiendo que no tengas brazos, o que los tengas atrás siempre, o que te los cortes, pues no puede ocurrir. Entonces, que si te van a pitar un penal en contra por una mano, sea justificada, con una amplitud que se note que es bastante y con un movimiento que sea raro, poco natural. Pero si no es el caso, ¿por qué te lo van a pitar? No, me parece que el árbitro, primero el VAR y después el árbitro supieron interpretar bien esto. Es mi concepto. Última, la séptima del Chelsea. Si ustedes ven, Flu nada más tuvo la de Hércules y este posible penal, que no fue una opción de gol, simplemente fue un posible penal. Y el Chelsea ya va para la séptima, que fue con un córner de Pedro Neto, la peinó Chalobah en el primer palo, cabeció en Nkunku en el segundo y pasó muy cerca, por un lado. Entonces ya era un dominio grande del equipo inglés, perdón. Llega el segundo tiempo sin cambios, el Chelsea sigue. Hay una jugada en la cual Palmer da el pase atrás y la coge Moy. Y comienza a ir solo por la zona 14, por toda la media luna y patea. La pelota pasa cerca por arriba. ¿Se imaginan que Moy hubiera hecho ese gol de media distancia? Como en la final de la Conference League, tremendo. Pero bueno, pasó cerca. Octava del Chelsea. Novena del Chelsea, un remate de media distancia cruzado de Cucurella que se va por debajo muy cerca del arco del Fabio. No, el Chelsea continuaba con su dominio. Fluminense iba perdiendo, tenía que reaccionar. Y acá es donde hay un punto de inflexión en el partido porque, ojo con lo que les voy a decir, Renato Portaluppi, nuestro amigo Renato, gran técnico, pedazo de crack. Me acuerdo con Gremio cuando le ganó esa Copa Libertadores 2017 a Lanús, en cancha de Lanús, en la Fortaleza de Lanús. Uf, equipazo ese, ¿no? Con Everton, con Luan, Everton Cebolinha, Luan, cracks. No, Renato es un tecnicazo. Renato, minuto 54, al ver que todavía seguía perdiendo y que su equipo no había realmente adoptado una actitud ofensiva para empatar, él dice, me toca cambiar el sistema. Ya este 5-2-1-2 no va. No va. Tengo que romper la línea de 5 del fondo, la línea de 3 centrales particularmente. Entonces sacó a Thiago Santos, que es un central, sacó a Cano, que es un 9, y metió a Everaldo, que es un 9. Everaldo por Cano, 9 por 9, pero Keno, que es un extremo, por un central. Ese fue un cambio recontraofensivo. Saca un central, mete un extremo. Por ende pasó a un 4-2-3-1. Ya no estaba con 5 en el fondo, con 3 centrales, no. Estaba nada más con Guga por un lado como lateral, René por la izquierda como lateral, solo 2 centrales que eran Thiago Silva y Thiago Santos. Perdón, Ignacio y Thiago Silva. Thiago Santos había salido precisamente. Línea de 4 en el fondo, ya, 2 centrales, 2 laterales. En el medio un doble 5 con Hércules y Facu Bernal.
bien. Ese era el que estaba igual ya, eso sí no lo modificó. Adelante, Arias por derecha, Keno por izquierda, dos extremos, Nonato como enganche y arriba Everaldo. 4-2-3-1, nuevo sistema táctico. ¿Saben qué es lo irónico del fútbol? Renato hizo esto, pasó del 5-2-1-2 al 4-2-3-1, sacando un central, poniendo un extremo como Keno y reemplazando el 9 por 9, Everaldo por Cano, pensando en ir adelante. Gente, el efecto de esto se vio en una sola jugada y en la jugada siguiente llegó el segundo gol del Chelsea, como para matar cualquier tipo de aspiración de Fluminense y de Renato Portaluppi. En la jugada que se vio fue en una en la cual hubo una pelota larga para Everaldo y Everaldo quedó mano a mano con Chalobah, lo comenzó a encarar, pateó abajo y con todo Robert Sánchez. Y ahí uno decía, mira vos, primera jugada ofensiva realmente del Fluminense en el segundo tiempo y con Everaldo que acaba de ingresar, con el nuevo 9 que hay en cancha. Entonces esta avanzada ofensiva, este cambio de sistema táctico de Renato, parece que va a dar frutos. Y no acaba siendo más que un espejismo, una ilusión, porque en la siguiente jugada esa, y llega un ataque de el Flu, cuando Keno dispara, Chalobah intercepta, el Chelsea la recupera, la pelota le queda a Pedro Neto, se la da a Palmer, trata de iniciar la contra Palmer, pero la pelota como que se le queda por ahí mordida, hay como una especie de enredo raro y le termina quedando a Enzo que abre de 3 dedos para Joao Pedro, y Joao Pedro ya se va ahora sí armando la contra completa en campo de Fluminense, encaró hacia afuera, perdón, encaró de afuera hacia adentro y sacó un derechazo allá de picabarra, boom boom, golazo, y el partido básicamente queda liquidado. Ya con ese 2-0 era muy complicado que Fluminense, con lo poco que había hecho ofensivamente hasta ese momento, pudiera empatar y remontar. Entonces lo que les digo, es raro el fútbol, ¿no? Renato mete todos los cambios ofensivos como para que su equipo comience a atacar, lo hace en una jugada, da cierta esperanza de mejoría y en la siguiente, Chelsea liquida la cosa. Es así. Bueno, después Mahrez que mete Joao Pedro, perdón, a Nico Jackson por Joao Pedro, sale la figura del partido, Joao crack. Tiene por ahí ya otra Fluminense, que es un disparo de zurda de Keno, que se va desviado, muy desviado. Responde el Chelsea con un enganche hacia adentro y un remate de Nkunku, que se desvía en un defensor y se va al córner. Después el Chelsea tiene otra clarísima, el Chelsea no había dejado de atacar en ese momento, que fue una asociación desde atrás, con Moisés, con Enzo, con Palmer, todos los que juegan por dentro tocando entre ellos. Enganchó hacia adentro Cole Palmer, le dio un pase cruzado en Nkunku, que de nuevo enganchó hacia adentro y sacó un remate por debajo y la sacó en la raya Thiago Silva, esa pelota iba a entrar. Fabio había quedado vencido, porque Nkunku remató bien el segundo palo por debajo, pero Thiago Silva tuvo buenos instintos, como buen jugador experimentado que es, se paró en la raya y la despejó. Era gol. Al 66 tengo por acá una jugada en la cual Arias la tiene en zona 2 y Moisés viene y lo presiona como un toro, le mete una plancha, hace que la pelota rebote en Arias y se vaya el saque de banda. Fue una jugada muy particular porque pues, fue la típica jugada de Moisés poniendo huevos y ganando un saque de banda, pero toda la hinchada que había en el estadio del Chelsea se paró en ese momento a aplaudir. Claro, me imagino que pues la gente del Chelsea lo quiere mucho a Moy, también hay una comunidad de ecuatorianos importantes en toda la zona de New Jersey, yo sé esto, me lo han dicho varias personas. Entonces, claro, me imagino que además de un ecuatoriano ahí bancando a Moy, y claro, cuando pasó esto, uff, se levantaron todos. La marqué porque fue una jugada curiosa del partido. Sale Nonato y entra Soteldo, otro cambio ofensivo en el Flu, mantenía el 4-2-3-1, pero ya con Soteldo en cancha, que es más ofensivo que Nonato, por lo menos más picante, más disruptivo. El Chelsea tiene otra clarísima con un remate de Malo Gusto que pasa cerca. Enzo Maresca mete a Anónima, Dweck y Ruiz James por Pedro Neto y Malo Gusto. Y ahí ya se acaba de desbordar por Talupi porque a falta de 20 para el final mete a Canovio y Lima por Facu Bernal y Hércules y termina con un 4-3-3 recontraofensivo el Fluminense. En el fondo Guga, Ignacio, Thiago Silva y René, línea de 4, ya esto estaba muy marcado, pero ojo lo que pasaba en el medio. Jugaba como 5 posicional Lima, jugaban 2 interiores que eran Canovio y John Arias, y arriba 3, por derecha Soteldo, por izquierda Keno y arriba Everaldo. Hermano, esos 6, los 3 de arriba, los 3 del medio, recontra ofensivos. Ya ahí se lanzó a todo Renato, a decir o empato o qué sé yo, acabo perdiendo 4-0. Y el Flu a partir de esto ya tiene pues unos últimos minutos donde sigue y empieza a ser mucho más ofensivo que en todo el resto del partido. Soteldo por acá tiene una en la cual... no, pará, acá primero la pierde, no, tiene el Chelsea 2, pará. Una en la cual la pierde Soteldo con Jackson.
abre para Cucurella, manda el centro y Jackson por poco cabecea, Noni Madueque también, Thiago Silva la despejó. La otra que fue la de, en la que Cole Palmer lo miró tan mal a Jackson al 80. Jackson presionó, él recuperó, hay que reconocerlo, fue todo mérito de él. Y comenzó a romper por un lado, entró al área del Fluminense solo, era el tercer gol marcado. Tenía el pase para dárselo adentro a Cole Palmer solo y que Cole Palmer la empujara. Era un gol que estaba hecho, repito, y quiso rematar Jackson. Jackson a veces toma unas decisiones que son inexplicables. Pateó por un lado, la pelota se fue por un lado de la red. No pasó nada, ¿sabes? Se fue por fuera. Alguien decía en Twitter algo cierto y es que ese último remate de Jackson se sintió como un remate de desespero. Como que él podía darle el pase a Cole Palmer y no ser egoísta y Cole Palmer iba a meter el 3-0, pero él quiso finalizarlo él como diciendo, Dios, Pedro está impresionando a todo el mundo, ya me ganó la posición o hizo un doblete, yo tengo que hacer uno también como para responder por mi lado individualmente. Sí, fue como ese desespero de sentirse con la posición perdida y tomó una mala decisión a partir de eso. Ya en el final sí pasó lo que les dije, el Flu tuvo por ejemplo un córner corto de Arias con Soteldo que encaró, rompió por izquierda, mandó un centro, Thiago Silva cabeceó, le quedó a Everaldo que pateó de volea y pasó muy cerca por un lado. En el Chelsea entran Andrei Santos y Dusbrijol ya para acabar el partido. Y ya en estas últimas tiene 4 más el Flu en el tiempo de adición. Una es una pérdida de Moy en salida. Moy estaba muy cansado, igual que varios jugadores. Arias la robó, disparó, la pelota le quedó a Canovio porque hubo un rebote en Adarabioyo y Canovio pateó y la controló Robert Sánchez abajo. Otra clarísima en la cual Arias condujo una transición, abrió para Soteldo que rompió por derecha, mandó el centro, que no cabeceó y pasó muy cerca por un lado. Otra en la cual al 97 Soteldo desbordó por derecha, mandó un centro y de chilena Everaldo la tiró por arriba. Y la última fue un disparo de media distancia de Lima que se fue por encima lejos. Ahí ya como que lo que les decía en el final del partido, a raíz de que el Chelsea estaba muy cansado y ya tenía el partido liquidado de alguna manera, el Chelsea como que se relajó un poco y Fluminense ya con este 4-3-3 ultra ofensivo fue al frente y bueno, por poco mete algún gol como para descontar. Moy al final pues sufrió esa jugada en la cual presionó a Arias y se lesionó, lo sacaron del campo y parecía muy grave la cosa. Después, bueno, él decidió regresar por propia cuenta. Fue una buena noticia en medio de todo, porque cuando lo veías ya pisando dentro de la cancha decías, bueno, por lo menos no está lesionado al punto de que tenga que sacarlo en el carrito o en la camilla porque no puede pisar, que ahí sería más grave. Volvió Moy, igual estuvo un par de minutos, le tocó salir otra vez porque pues no estaba en condiciones, pero salió caminando y por su propia cuenta, lo cual, repito, es una buena noticia. Por ahí vi que Maresca tiró una declaración en la cual contó que le había dicho a Moisés en ese momento del partido, cuidado porque vos tenés que hacer lo que sea para estar el domingo. En la final no puedes faltar. O sea que le dijo, salite del partido, ya ganamos, cuídate, no volvás, porque te necesito para el domingo. Tenés que estar para el domingo, Moy. Y es entendible porque es un jugador clave para él, para Enzo Maresca. Llegamos al final del video, gente, larguísimo, perdón. Pero bueno, tenía que contarles todo lo que pasó en el encuentro futbolístico. Suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle un like a este video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal, ya sea por Patreon o por YouTube. Cualquiera de las dos vías es válida. Si lo quieren hacer por Patreon, banda, acá abajo en la sección de comentarios les dejo el link de dicha plataforma. Hacen clic en el enlace, donan por allá. Si lo quieren hacer por YouTube, es acá en la aplicación de YouTube, abajo a la derecha, donde hay una pequeña pestaña con el signo monetario, con la S de dinero. Hacen clic allí y donan ahí muy rápido. Por último, síganme. Gracias por eso, por la donación, nos ayudó un montón. Y por último, síganme en TikTok, que aparezco como juancamilocastillo.tv. Síganme por allá que estoy subiendo cositas bastantes, varias. Estamos creciendo en esa plataforma. Y pues les agradecería también un montón si me ayudan con un follow por ese lado, ¿no? Dándome un follow, dándome un seguir, una seguida, no sé cómo se diga, por allá en TikTok. juancamilocastillo.tv, no se olviden de eso. Llegamos ahora hacia el final. Gracias y nos vemos en un próximo análisis de este Chelsea del gran Moisés Caicedo.